Buenas noches, hermanos. Buenas noches, amigos. Que la gracia y la paz de nuestro buen Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. A todos mis hermanos quiero enviarles de aquí un fuerte abrazo, un saludo. Pues estamos contentos de poder usar este medio y poder llegar a su hogar, que usted pueda escuchar la palabra de Dios y estar con nosotros un tiempo en la presencia de Dios. Físicamente tal vez no estamos cerca, pero en espíritu estamos unidos, estamos perseverando y estamos siguiendo las pisadas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Pues, hermanos, en esta noche quiero comenzar haciendo una breve oración para que nuestro Dios nos ayude, el Señor nos hable en esta noche. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, una vez más, queremos acercarnos a tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti. Nos acercamos, Dios mío, al trono de la gracia, al trono de la misericordia, confiando en tu amor, en tu gracia, en tu favor. Señor, en esta noche te suplicamos que hables a nuestro corazón, que nos ayudes a poder recibir tu palabra, Señor. Palabra viva, palabra fresca, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios. Te ruego por todas las personas que están escuchando y que están viendo esta transmisión. Sea tu Espíritu, Señor, tocando, ministrando sus vidas, Señor, fortaleciendo sus corazones a través de tu palabra, Señor, y la unción fresca de tu Espíritu sobre cada uno de mis hermanos y amigos que puedan escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, nuevamente buenas noches. Quiero compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en el libro de Génesis, capítulo 3, el versículo 9 y 10. Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Como hemos leído estos versículos, pues estos versículos nos hablan de la historia narrada en el libro de Génesis acerca de la caída de nuestros padres. Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron lo que Dios había prohibido. Entonces vino como consecuencia la separación de Dios. Y uno de los primeros sentimientos que Adán y Eva experimentaron en su ser fue el miedo. Dice la Escritura que ellos tuvieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios porque se vieron desnudos. No tenían ya la cobertura, no tenían ya la presencia de Dios. Lo que antes era un placer, el disfrutar la comunión con su Creador, pues ahora ellos estaban escondidos. Todo eso vino como consecuencias del pecado, así como otras cosas más, por supuesto, la enfermedad, la miseria, la enfermedad, la muerte y el miedo, ¿no? Ahora, nosotros hemos heredado también eso de nuestros padres. Todos, ninguno de nosotros puede decir que nunca ha tenido miedo. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido temor. Y más aún en estas últimas semanas, con esta situación que el mundo entero está viviendo, yo creo que el corazón del ser humano se llena de temor, de angustia, de desesperación, de ansiedad. Y todos esos sentimientos negativos que hacen daño al corazón y la mente. Pues yo quiero en esta noche hablarte el tema
que lleva como título No temas. No temas. Es importante que nosotros podamos enfrentar el temor. ¿Qué cosa es el temor? Primeramente, es una emoción que surge cuando interpretamos una situación como peligrosa. Este tiene como objetivo alertarnos y empujarnos a tomar medidas para evitar el peligro. Y eso creo que es lo normal. Pero cuando el temor se agudiza en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces ya no es un temor natural, sino es un pánico. Y el pánico es una reacción exagerada a la situación percibida. Es un miedo extremo, incontrolable. Suele muchas veces ir acompañado de varios síntomas en el cuerpo. El cuerpo comienza a reaccionar. Por ejemplo, algunas personas cuando tienen ataques de pánico experimentan palpitaciones rápidas, la elevación de la frecuencia del latido de su corazón. A veces algunos experimentan dolor en el pecho, otros mareos, náuseas, inestabilidad, desmayo, dificultad para respirar, transpiración, escalofrío, sensación de atragantarse, terror, sentir que algo terrible va a pasar y que no puede uno evitarlo. Los psicólogos también dicen que el temor produce en el cuerpo algunas enfermedades y bajas en la defensa, en el sistema inmune del ser humano. Por eso es importante que nosotros podamos, hermanos, como creyentes en Dios, como hijos de Dios, podamos lidiar con este sentimiento que muchas veces nos roba la tranquilidad, nos roba la paz y nos desenfoca totalmente de la verdad y de la realidad a la cual nosotros estamos llamados a vivir. No olvidemos que Dios nos ha llamado a vivir por fe y no por vista, es decir, no por los sentidos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué experimentamos el temor o el miedo en nuestros corazones? Bueno, yo he encontrado 4 razones bíblicas, ¿no?, que producen el temor en el corazón de las personas. La primera razón es porque estamos alejados de Dios por causa del pecado. Mayormente esta experiencia sienten las personas que todavía no han entregado su vida a Cristo. Están lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. Entonces no conocen a ese Dios tan maravilloso y no saben cómo refugiarse, cómo ir a los pies del Señor. Entonces experimentamos una inseguridad, abandono, desprotección, y no porque Dios se haya ido de nosotros, sino porque somos nosotros quienes nos hemos movido del lugar donde de repente no debemos movernos. El pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Y el verso que hemos leído justamente nos habla del momento que vino como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Ellos, cuando Dios comenzó a llamarlos como siempre los llamaba ahí en el paraíso, en el huerto del Edén, ellos escucharon la voz de Dios, pero ellos se escondieron porque tuvieron miedo. Esa fue la primera experiencia. Ya no se sentían seguros porque estaban separados de Dios. Ya no había esa confianza, ya no había esa seguridad que ellos antes tenían cuando estaban en una perfecta comunión con Dios. Ese fue uno de los primeros sentimientos que el hombre experimentó después de su caída en el huerto de Edén. Y eso se repite, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo del pueblo de Israel muchas veces le dio la espalda a Dios. En el libro, por ejemplo, de Primera de Samuel, en el capítulo 7, nos habla una parte de la historia de Israel cuando ellos habían enfrentado a sus enemigos los filisteos y los filisteos los habían derrotado. Habían matado a muchos israelitas, entonces ellos trajeron el arca del pacto. Y traer el arca del pacto era pues como traer la presencia de Dios en medio de ellos, porque Dios había prometido habitar en el arca. Y ellos trajeron el arca pensando que ya tenían la victoria asegurada, pero como su vida estaba en pecado, el pueblo había dado la espalda a Dios, estaba adorando los ídolos,
entonces Dios no estaba con ellos. Dios no los iba a respaldar. Y al traer el arca ellos se alegraron y dijeron, ahora sí vamos a vencer a los filisteos. Pero de repente los filisteos otra vez los derrotaron, ellos tuvieron temor. Entonces Samuel vino, les habló la palabra, le dijo que ellos vuelvan a Dios, que se arrepientan, que se aparten de sus malos caminos, que dejen de adorar a los ídolos. Entonces Dios iba a escuchar de los cielos. Y Samuel comenzó a orar porque el pueblo tuvo temor, y cuando los filisteos vinieron para atacarlos, ellos dicen que tuvieron temor de los filisteos. Y Samuel comenzó a interceder y el pueblo se arrepintió. Y cuando el pueblo se arrepintió y dejó sus malos caminos, entonces la presencia de Dios vino otra vez y ellos pudieron derrotar a los filisteos. Entonces, una de las razones por la cual a veces podemos experimentar temor en nuestras vidas es porque estamos lejos de Dios. No estamos en una comunión correcta con Dios. Hemos pecado, hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Entonces no tenemos el respaldo de Dios. Nos sentimos sin protección. No hay seguridad en nuestro corazón por causa del pecado. La otra razón por la cual podemos experimentar el temor es por causa de una disciplina, o mejor dicho, de una maldición operando sobre la vida de una persona que ha conocido a Dios. Aunque la Biblia dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero sin embargo, en ese tiempo, Dios trata con su pueblo. Muchas veces los corrige, los disciplina, como un padre corrige a sus hijos, ¿no? La palabra de Dios nos dice claramente que Dios al que ama, disciplina, como el padre que ama a su hijo también lo corrige de la misma manera. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, Dios le habla esta palabra al pueblo de Israel, en el verso número 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, iba a venir una consecuencia por causa de la desobediencia del pueblo de Dios. Y en el verso 67, porque hay una lista muy amplia y bueno, leerlo nos faltaría tiempo, pero en el verso 67 específicamente dice, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. ¿Qué significa eso? Que si ellos desobedecían a Dios en sus mandamientos, como consecuencia iba a venir el miedo a sus corazones, el temor, y iban a vivir amedrentados todo el tiempo, por lo que verán tus ojos, le dijo al pueblo de Israel. Y esto era una advertencia para ellos. Ahora, Dios no lo hacía con el fin de destruir a su pueblo, no, sino que Dios hacía esto para que su pueblo se volviese a Él, para que el pueblo reconociese que había pecado contra Él y que necesitaba arrepentirse, necesitaba cambiar su vida y volver otra vez a Dios. Dios nunca castiga, Dios nunca disciplina por odio, por resentimiento, por venganza. Dios cuando disciplina o corrige a alguien, lo hace por amor. Y he visto yo personas, en mi experiencia como pastor, como creyente, he visto personas, aún creyentes, que de repente se rebelaron contra Dios. Una rebelión en sus corazones de no querer someterse, de no querer obedecer al Señor. Entonces Dios los disciplina, Dios los corrige. Es ahí donde muchas veces las personas experimentan lo que es esta enfermedad que hoy en día le llaman los psicólogos la depresión, la ansiedad. Entonces, pero cuando el pueblo se arrepentía, cuando el pueblo se volvía a Dios, entonces Dios los perdonaba y se restauraba la comunión. Y entonces Dios venía otra vez a estar en medio de su pueblo, porque si hay algo que Dios anhela y ha anhelado siempre es estar cerca de su pueblo, vivir con su pueblo. Es una promesa aún para nosotros, la iglesia, que tenemos que estar conscientes de que Dios ha prometido habitar con nosotros,
habitar en nosotros. Esa es la promesa de Jesús cuando dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el tema es si nosotros estamos o no con Dios. Entonces muchas veces el creyente experimenta el temor en su corazón porque hay pecados escondidos, hay pecados que no han arreglado, no han hecho cuentas con Dios. Entonces viene la opresión del enemigo, porque ya no estamos bajo la cobertura de Dios, sino el enemigo. Le hemos dado lugar al diablo. Por eso la Escritura dice: no deis lugar al diablo. Entonces, esta es la segunda razón por la cual una persona puede experimentar el temor o el miedo en sus corazones. La tercera razón es porque tenemos poca fe. No hemos perfeccionado nuestra fe. No hemos desarrollado nuestra fe. Hermano, mire, todos tenemos, dice la Escritura, una medida de fe. Todos hemos sido capacitados para creer a Dios, para creerle a Dios. Dice la Biblia que la fe es un don de Dios. Es decir, la fe no es algo humano. La fe no tiene que ver nada con nuestros sentimientos ni con nuestros pensamientos. La fe es una convicción dada al corazón por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero muchas veces descuidamos nuestra relación con la palabra de Dios. Entonces estamos carentes de fe. Estamos débiles en la fe. No desarrollamos nuestra fe. No hemos crecido en la fe. Y eso Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados en la fe. Hermanos, la falta de fe o la poca fe hace que nosotros no tengamos confianza en el Señor. Acuérdese que un día cuando el Señor estaba con los discípulos, dice que estaba atendiendo a la multitud y Él les dijo: suban a la barca, vayan avanzando. Y Él se quedó con la multitud para despedirlo. Y luego cuando despidió a la multitud, Él se quedó orando. Y los discípulos estaban en la barca, estaban pues remando para irse al otro lado. Y dice que ya era alrededor de las 3 de la mañana cuando el Señor viene a ellos caminando sobre las aguas. Dice que vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, oh de poca fe? Eso fue cuando el Señor ya se quedó dormido ahí en la barca. Ellos pensaban que se iban a morir. Le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que hizo que ellos tuvieran temor? La poca fe. Entonces dice que levantándose reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Entonces, una de las razones por la cual a veces, hermanos, el temor nos quiere vencer, el temor quiere apoderarse de nuestra mente, nuestro corazón, es por nuestra poca fe, que no hemos desarrollado nuestra fe. Necesitamos, como aquel hombre le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. O cuando sus discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Necesitamos permitir a Dios a través de su palabra que trabaje, hermano, en la fe en nuestros corazones. Acuérdese que la fe, Hebreos 11:1 dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos examinar cómo está nuestra fe. ¿Somos los mismos que comenzamos una vez caminando con el Señor? ¿Es la misma medida de fe o hemos crecido en fe? ¿Podemos ayudar a otros con nuestra fe o también nosotros necesitamos aún que nos ayuden a ministrar fe a nuestro corazón? Quienes ya tenemos tiempo en la iglesia, quienes ya tenemos tiempo caminando con el Señor, creo yo que ya hemos alcanzado un cierto nivel de fe, porque el miedo, hermanos, siempre va a tocar la puerta de nuestro corazón. El temor siempre va a tocar la puerta de nuestro corazón. Y en situaciones como estas,
que estamos viviendo actualmente son situaciones donde ponen a prueba nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Verdaderamente, yo no le puedo decir que yo tampoco no he tenido temor, por supuesto, pero tengo la palabra de Dios y tengo el Espíritu de Dios en mi corazón que imparte esa fe que yo necesito en estos momentos y puedo hablarles de una posición de paz y seguridad en mi corazón. Tengo esa seguridad, tengo esa paz en mi corazón. No digo que sea un hombre con una mega fe, pero creo yo, hasta donde he podido crecer y avanzar en el Señor, he desarrollado cierto grado de confianza en Dios. Porque la fe no solamente es para hacer milagros. La fe nos ayuda a permanecer firmes en el Señor. La fe nos ayuda a mantenernos y a enfrentar las adversidades que se puedan presentar en nuestro diario vivir. Si no tenemos fe, podemos retroceder, podemos volver atrás, hermano. Pero acuérdese que la Escritura dice que el justo por su fe vivirá. Es por la fe, hermano, que vamos a vivir, que vamos a enfrentar este momento. Y este momento que estamos viviendo, difícil para la humanidad y para nosotros, hermanos, es un momento que está probando nuestra confianza en el Señor que hemos creído, en el Señor Jesucristo. Entonces, es la tercera razón por la cual a veces el temor entra y penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. La cuarta razón es por no conocer a Cristo. Falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No conocemos la palabra, no conocemos el poder de Dios. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 8, verso 27, dice: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Eso es cuando el Señor reprendió el viento y al mar. Ellos hicieron esa pregunta: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Eran los discípulos que estaban caminando con el Señor. Jesús había hecho ya muchos milagros. Y como muchas veces les he enseñado, Jesús no hacía los milagros para exhibirse, para hacer un show. No, Él hacía los milagros como señales de que Él no era un hombre cualquiera, sino que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que había sido enviado para salvar al mundo. Y viendo esas señales puedan creer en Él, puedan creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ellos, los discípulos, se preguntaron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No era un hombre cualquiera, era Cristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, hablando de su experiencia, hablando de su conocimiento de Dios, en 2 Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, o sea, no me atemorizo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo había sido llamado a ser apóstol y maestro para los gentiles. Él tenía la unción, él tenía el llamado para abrir camino para que el evangelio sea predicado a los gentiles. Y eso trajo como consecuencia persecución, trajo como consecuencia que la gente lo odiara, los soldados, los religiosos, los fariseos lo quisieran matar, y muchas veces lo azotaron, muchas veces pasó hambre, pasó frío, muchas veces lo traicionaron, muchas veces pasó muchos riesgos en su propia vida. Y en el momento que escribió esta carta a Timoteo, él estaba en la cárcel. Y él puede decir claramente, por lo cual asimismo padezco. Él podía aceptar el padecimiento porque tenía un conocimiento a quién estaba sirviendo, quién le había llamado. Él conocía el poder, él conocía el carácter del Señor Jesucristo. Ahora dice claramente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Esa palabra avergonzarse significa atemorizarse. No me atemorizo. O sea, Pablo no se amilanaba, Pablo no se acobardaba,
Dice, porque yo sé a quién he creído. Pablo tenía un conocimiento de a quién él estaba sirviendo, a quién estaba obedeciendo. Y ese conocimiento pues traía confianza y seguridad a su corazón. Nada lo podía parar, nada lo podía detener. Yo sé a quién he creído, dice, y estoy seguro. ¿Ve? Esa palabra seguro habla de que Pablo tenía una seguridad, una convicción en su corazón de que el Señor no le iba a abandonar, a pesar que pasaba esos momentos duros, pero el Señor no le iba a abandonar, hermano. Ahora mire, hermano mío, hermana, seguir al Señor Jesucristo no quiere decir que no vamos a padecer. En esta vida vamos a padecer. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. A librar de las aflicciones. La enfermedad que aqueja al mundo es una de las tantas consecuencias que trajo el pecado a la humanidad. Y la aflicción, el dolor, el sufrimiento, muchas veces es parte de la vida de un hijo de Dios. Pablo lo dijo de esta manera, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay que padecer. Y Pablo padecía estas cosas que él había experimentado. Esas cosas no lo habían desanimado, no habían logrado que él se rindiera o se apartara de la voluntad, del llamado del Señor. Cuán importante es conocer a Dios. No hablo de un conocimiento intelectual, sino un conocimiento por experiencia. Le pongo un ejemplo. Si usted alguna vez estuvo enfermo y oró a Dios, Dios lo sanó, escuchó su oración, usted experimentó la sanidad en su vida, entonces usted conoció a Dios como su sanador. O de repente en su momento estaba pasando necesidades, no tenía tal vez para comer, no tenía tal vez dinero para pagar una cuenta, y usted clamó a Dios y Dios tocó el corazón de alguien para proveerle. Y entonces usted tuvo una experiencia, usted conoció a Dios como su proveedor. De ese conocimiento le hablo. Y Pablo conocía bien a su maestro, conocía bien al Señor Jesucristo. Por eso dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire, Pablo muchas veces tuvo un peligro de muerte. E incluso estuvo enfermo, tenía una enfermedad que había clamado al Señor. Varias veces le había pedido a Dios que lo sanara, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, Pablo no se murió por esa enfermedad. Pablo murió decapitado, dice la historia. Pero a veces vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar muchas cosas en esta vida y que va a tratar de venir el temor a nuestro corazón. Pero cuando conocemos al Señor, cuando conocemos su amor, cuando conocemos su protección, cuando conocemos su fortaleza, cuando conocemos su poder en nosotros, esa presencia maravillosa del Espíritu Santo que muchas veces lo hemos experimentado, lo hemos sentido en nuestro corazón, eso trae confianza a nuestra vida, eso trae seguridad a nuestra vida. Podemos caminar, podemos seguir adelante, pase lo que pase, venga lo que venga. El temor no nos va a detener si conocemos en quién estamos creyendo. El profeta Nahum en el capítulo 1 verso 7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿De dónde sacó esta información el profeta que Jehová es bueno? Él había experimentado la bondad de Dios en su vida. Dígame si usted, hermano, no ha experimentado alguna vez la bondad de Dios. Yo creo que sí. Entonces tenemos que aprender a conocer al Señor. Pero
¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo podemos conocer? Aún en eso tenemos que crecer en el conocimiento del Señor. Porque, mire hermanos, si nosotros no conocemos al Señor, no vamos a saber a quién estamos siguiendo, a quién le estamos sirviendo. Es importante conocer a Dios. Entonces, ¿cómo conocemos a alguien? En lo natural, cuando quiero conocer a una persona, yo paso tiempo con esa persona. Paso momentos, ¿verdad? Busco la conversación, busco estar con esa persona, pasar tiempo, hablar, compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros gustos. Entonces ya nos conocemos su carácter, su reacción, conocemos el timbre de su voz, conocemos cómo en cierta manera piensa, etc. Es lo mismo, si queremos crecer en el conocimiento del Señor, pues tenemos que pasar tiempo con Dios, tenemos que pasar tiempo con su palabra, tiempo en oración. Es la única forma de conocer al Señor. Entonces cuando lo conozcamos, vamos a tener esa seguridad, esa confianza. Entonces el temor no va, aunque venga a tocar la puerta de nuestro corazón, no se va a anidar en nosotros, va a tener que irse, va a tener que disiparse, porque conocemos a Cristo, conocemos el amor, el poder, la protección de ese Dios tan maravilloso que un día nos salvó. En el Salmo 135, el verso número 5, el salmista dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Aleluya. David dice: yo sé que Jehová es grande. David conocía a Dios. David había experimentado a su Dios. Por eso dice: yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Porque en ese tiempo la gente adoraba a los ídolos y les llamaba dioses. Pero David había conocido al verdadero Dios y había conocido que ese Dios único y verdadero era más grande que cualquier cosa que pudiera existir en este mundo. Y es ese conocimiento de Dios que va a traer fe, va a traer confianza a nuestro corazón. Entonces, muchas veces el temor viene porque no nos hemos perfeccionado en el conocimiento de Dios. Y necesitamos crecer en eso. Bendito sea el Señor. Mire cómo afecta el temor. ¿Cómo puede afectar el temor en la vida de una persona? En primer lugar, el temor nos roba la paz. La paz es un estado de bienestar espiritual y material pleno. La palabra paz en el hebreo se escribe shalom. Y es una paz que no es una paz de este mundo, por supuesto, es la paz de Dios, es una plenitud, es un estado de bienestar espiritual, emocional, mental, totalmente. Inunda nuestro ser la paz de Dios que exceda todo conocimiento. ¿Se acuerda usted cuando los discípulos se escondieron aquel tercer día, cuando ya el Señor había resucitado, pero ellos no habían creído que Jesús iba a resucitar y se metieron en un lugar y cerraron las puertas y estaban ahí con miedo, dice, por temor a los judíos que de repente lo iban a matar? Entonces dice que el Señor se le aparece en medio y lo primero que le dice a ellos es: paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque no tenían paz. ¿Y por qué no tenían paz? Porque no tenían fe, porque no habían creído que Jesús iba a resucitar y que iba a volver a estar con ellos. Entonces la paz de Dios es quitada muchas veces de nuestro corazón porque el temor nos ha empezado a vencer. ¿Qué más? El temor nos paraliza. El temor nos detiene, nos desanima, nos quita las fuerzas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, en el verso 10, nos narra la historia del pueblo de Israel. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían
tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, el temor, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mire que el temor ya hacía que ellos se vieran muertos. El temor los paralizó para no avanzar. Dice ahí en el verso 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Ves? Se da cuenta que el temor muchas veces nos paraliza. Y muchas personas caen en depresión, caen en ansiedad, se deprimen, ya no quieren salir de sus casas, de sus cuartos, ya no quieren hacer nada por causa del temor. El temor no nos deja avanzar espiritualmente, no nos deja avanzar, hermanos, en nuestra vida diaria, en los planes, en los proyectos que nosotros podamos tener en Dios. Israel quería volver a Egipto, porque Faraón vino con todo ese ejército, el mar estaba delante de ellos, pero Dios estaba con ellos, y Dios los había sacado con mano poderosa. Así que si Dios los llevó hasta ese lugar, era porque Dios iba a hacer algo más grande, para que ellos lo pudieran conocer. Era una oportunidad para que ellos pudieran ver la gloria y el poder de su Dios. Así que esta situación que estamos viviendo no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Ahora, también el temor afecta la capacidad de percibir la realidad o la verdad. En Mateo 14, 24, dice la Escritura: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El temor afecta la capacidad de percibir la verdad o la realidad de las cosas. Jesús había venido caminando sobre el mar. Los discípulos lo estaban viendo, que estaba caminando. Pero en vez de reconocer a Jesús, el temor hizo que vieran como si estuvieran viendo un fantasma. Ese no era la verdad. La verdad era que Jesús estaba ahí con ellos. Había venido por ellos, caminando sobre el mar. Y como dije, Jesús no hacía los milagros por hacerlo. Él estaba enseñándoles a sus discípulos. Le estaba ministrando fe para que ellos lo conocieran, para que ellos se dieran cuenta que Jesucristo está por encima de las leyes de la naturaleza, que Él tiene todo el dominio, todo el poder. Pero el temor hizo que ellos, en vez de ver a Jesús, vieron un fantasma. ¿Ah? Gloria al Señor. Hermanos, así es el temor cuando afecta nuestra capacidad de percibir las cosas. A veces nosotros en ese tiempo, a veces por causa del temor, en vez de ver a Cristo, estamos viendo la muerte que está viniendo y pensamos que nos vamos a morir. Tenemos miedo, tenemos pánico, pero tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Dice: puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Gloria al Señor. Amados hermanos, no permitamos que el temor inunde nuestro corazón. No temas, dice nuestro Dios. Aleluya. También en el mismo capítulo 14, verso 28 de Mateo, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano,
asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El temor lo que hace también es desenfocarnos. Hermano, Pedro fue osado al decir a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo camine también sobre las aguas. Y Jesús le dijo: pues ven. Y Pedro se bajó de la barca. La Escritura dice que él estaba caminando sobre las aguas. Tremendo, estaba caminando. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Desvió su mirada porque se dejó llevar por los sentidos. Y eso a veces pasa, nos desenfoca el temor de las cosas en las que en realidad nosotros debemos poner nuestra mirada. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el remedio para el temor? Quiero que lea conmigo en 1 Juan, si tiene Biblia en la mano, 1 Juan capítulo 4, verso 15 al verso 17. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aquí hay tres cosas que en estos pasajes nos indica la palabra de Dios. Primera cosa que dice claramente: que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ya no estaban en Dios. Había una separación. Pero Cristo vino a restaurar esa relación. Por eso, la primera cosa que dice aquí el apóstol Juan, para que nosotros podamos ser libres del miedo, del temor, es que nosotros confesemos a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando confesamos a Jesús como el Hijo de Dios, dice que Dios permanece en él. ¿En quién? En aquel que ha confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, Dios permanece en él y él en Dios. Quiere decir que Dios se muda a vivir en el corazón de la persona. Tremendo, gloria a Dios. Dios permanece en él y él en Dios. O sea, nuestra vida se une a Dios. Pero la confesión que habla aquí no habla de una confesión superficial, que muchas veces dice: sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Es una confesión producto de una convicción producida por el Espíritu Santo ante la necesidad de ser salvo por medio de Cristo. Es decir, que esta es una obra de Dios en el corazón de la persona. Cuando la persona reconoce que necesita un Salvador, que necesita a Cristo en su vida, entonces dice: yo confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y esa confesión, cuando es verdadera, siempre lleva a la persona a un compromiso con Cristo. No un compromiso de un mes, de un año, sino un compromiso hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Ese es el deseo de Dios. Entonces, cuando uno hace una verdadera confesión, esa confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, es una confesión que lleva a un compromiso con Cristo, a una rendición de nuestra vida y a un apartamiento del pecado para vivir con Él, con Cristo. Es importante entender esto. Entonces, cuando alguien confiesa que Jesús es el Cristo o es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Es tremendo lo que sucede. La presencia de Dios. La persona comienza a experimentar
la presencia de Dios en su vida. Y esa presencia de Dios trae seguridad, trae confianza a nuestra vida. Y yo sé que tú, hermano, hermana, que ya eres creyente, pues has hecho esa confesión un día, ya te has arrepentido de tus pecados. Pero si hay alguien que está viendo este video, si hay alguien que está escuchando este mensaje, necesita, si usted cree en el Señor Jesucristo, usted necesita confesar lo que cree en su corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De Dios. La segunda cosa que vemos en estos pasajes que hemos leído, dice el apóstol Juan ahí, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. La primera cosa dice que nosotros hemos conocido ¿qué? El amor de Dios. Conocer el amor de Dios es experimentar el amor de Dios. Juan experimentó el amor de Dios. Recuerde que Juan era el discípulo amado. Dice que habían 70 discípulos del Señor, pero dentro de esos 70 habían 12. Dentro de esos 12 habían 3 que eran íntimos. Pedro, Juan y Jacobo, pero dentro de esos 3 había uno que era más íntimo, más cercano. Era alguien que se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo. Era Juan el que escribe esta carta, por eso le decían el discípulo amado. Y este discípulo Juan, el amor dulce de Cristo, ese amor que sobrepasa el entendimiento del ser humano, lo experimentó. Y Juan dice ahí que nosotros hemos conocido el amor de Dios. ¿Quieres ser libre del temor? ¿Quieres ser libre del miedo, del pánico? Tienes que conocer el amor de Dios a través de Jesucristo. Hay un amor que se derrama en el corazón de los hijos de Dios. El amor de Dios se derrama en el corazón de los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuanto más nos llenamos del Espíritu Santo, el amor de Dios va a inundar nuestro corazón y ese amor nos va a dar seguridad. Son pequeños. Cuando son pequeños, se sienten seguros en nosotros cuando nosotros le brindamos amor. Se sienten protegidos porque ellos saben que los amamos. Y el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es perfecto, no es interesado. Si tú le amas, Él te ama. El amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Claro, Él no está de acuerdo con nuestros pecados, pero su amor nos lleva al arrepentimiento. Su amor nos lleva a volver a Él y pedirle perdón. Su amor, tenemos que conocer el amor de Dios. Porque cuando conocemos el amor de Dios, vamos a sentirnos aceptados, vamos a sentirnos amados, vamos a sentirnos protegidos. Ese es el antídoto para el amor. Por eso Pablo en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria al Señor. 1 Juan 3:1, Juan sigue hablando del amor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, hermana, si tú has creído en el Señor Jesucristo, si tú le has entregado tu vida a Él, siéntete amada, siéntete amado. Él te ama y Él te guarda. Él guarda a sus hijos porque los ama. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, dice Pablo, cuánto más ahora que hemos sido justificados, que somos sus hijos, cuánto más ahora. Él tiene el poder para guardar nuestra mente, nuestro corazón. Pero tenemos que llegar a conocer ese amor cada vez a mayor profundidad. El saber que somos amados por Dios, no por haber sido tal vez mejores o por nuestras obras, sino que a través de Cristo somos amados y aceptados. Ahora, la tercera cosa que Juan habla en esos pasajes que hemos leído es
que dice Juan, nosotros hemos conocido y dice, hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ve que ahí entra la fe ahora. Hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hermano, ¿usted cree que Dios le ama? ¿Usted cree que Dios lo ama? Varón, hermana, ¿usted cree que Dios le ama o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos que creer que Él nos ama. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Aleluya. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Hijos de Dios. Cuán importante es creer que Él nos ama. Y cuando creemos que Él nos ama, no va a haber lugar para el miedo en nuestro corazón. Porque aunque el viento sea contrario, aunque se levanten las tempestades, Dios estará siempre con nosotros, porque Él nos ama y nos seguirá amando siempre. El apóstol Pablo, orando por la iglesia de Éfeso, dice en el capítulo 3, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí habla Pablo de las 4 dimensiones del amor de Dios, para no tener miedo, para que estemos arraigados y cimentados en amor, para poder sentirnos amados y para poder amar a Dios y amarnos entre nosotros. El amor da fortaleza al hombre interior. Es un amor que excede todo conocimiento. Pablo dice que es ancho, es largo, es profundo y alto. Estamos rodeados, no hay medida, no hay lugar donde podamos nosotros decir que Dios no nos ama. Cuán importante es entender eso. Mis amados hermanos, dice en 1 Juan 4:18, quiero ir terminando, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De qué tienes que llenarte? Del amor de Dios. ¿Cómo te llenas del amor de Dios? Llenándote del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el primero que nombra ahí en Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Y Dios es amor. Gloria al Señor. Hermanos, no hay por qué tener temor. Por eso en muchos pasajes de la Biblia, Dios siempre venía para ministrar al corazón de sus hijos, de su pueblo, con esa palabra: no temas, no temas. Cuando le habló a Abraham, le dijo: no temas. Cuando le habló a Moisés, cuando le habló al profeta Elías, a Josué, le habló a sus discípulos muchas veces: no temas o no temáis. ¿Por qué? Porque el temor es un espíritu
que viene a atacar el corazón del creyente, del ser humano. Pero nosotros tenemos algo mayor que el temor, es el amor de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cómo está tu corazón, cómo está tu mente esta noche, pero si todavía hay temor en tu corazón, tal vez te preguntas qué va a pasar, qué va a suceder después de todo esto. Pues yo creo que solo Dios sabe lo que va a pasar. Y en Él podemos encontrar descanso y no afanarnos, no angustiarnos, sino refugiarnos en Él, en su presencia. Él tiene la última palabra, Él está al control de todo. No temamos, hermano. Yo quiero orar por ti esta noche. Tal vez te sientes angustiado, tal vez desesperado, lleno de temores. Tal vez hay personas que están viendo este video y están solos ahí en su cuarto, tal vez están enfermos, tal vez están con la enfermedad ya en su cuerpo, pero la presencia de Dios puede traer sanidad, claro que sí, puede traer paz y seguridad. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Señor, reconocemos que muchas veces hemos permitido el temor en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero también reconocemos que tu Santo Espíritu y tu palabra ha infundido valor, fortaleza en nuestro interior. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por amarnos, Señor. Hoy hemos entendido que el perfecto amor echa fuera el temor y tú eres el perfecto amor. Tú eres amor. Señor, ayúdanos a llenarnos de tu presencia, a llenarnos del Espíritu Santo, porque cuanto más lleno estemos del Espíritu Santo, no habrá temor en nuestro corazón, sino que habrá amor. Nos sentiremos amados y nos sentiremos en la capacidad de amar a los demás. Y ese amor da seguridad a nuestra vida y también podemos dar seguridad a otros. Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús, yo bendigo a todos los que puedan ver y oír esta palabra, Señor, este mensaje que en esta noche tú nos has ministrado, Señor. Gracias, Padre. Renunciamos a todo temor, a todo pánico de nuestra mente y nuestro corazón. El pasado, el presente y el futuro está en tus manos, Señor. Todo está en tus manos, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche disponemos nuestro corazón a la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, bienvenido eres a nuestro corazón. Llénanos de tu amor. Ese amor perfecto, ese amor que lo llena todo, ese amor que hace huir el temor, ese amor que fortalece nuestro corazón, nuestra mente, la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Oh, aleluya. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Enviaré la promesa del Padre, el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Dios está aquí. Si tú te apartaste del Señor, si estás lejos de Dios, ven al Señor esta noche. Pídele perdón. Cree en Jesucristo que murió por ti en la cruz del Calvario. Dile, yo creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Yo me arrepiento de mis pecados. Le entrego mi vida en esta noche. Y vas a experimentar el amor de Dios. Y el temor tendrá que huir. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Wow. Bueno, hermanos, me despido, amigos. Me despido en esta noche deseándole la paz del Señor a sus corazones, el amor de Dios
en sus vidas. Así que sigamos adelante con el favor de Dios. Que el Señor les bendiga. Siéntete amado, siéntete amada. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. No te dejaré, no te desampararé. Así dice nuestro Dios. Y Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Él no es hombre para que mienta. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y me despido en el amor del Señor. Shalom.